Bienvenidos todos geocuriosos, hoy os traigo un nuevo vídeo bastante fresco y de algo súper importante de la geografía. Hablo ni más ni menos que del puzzle en el que vivimos. Y sí, es que vivimos sobre un puzzle. Y este puzzle no es más ni menos que la tectónica de placas. Pero antes de eso tenemos que ver cuál es su origen y cómo se descubrió y cómo se empezó a dar esta teoría, ¿no? De la tectónica de placas, ¿no? Y es que, como por curiosidad, el descubrimiento de este puzzle, cuando digo puzzle es por algo, y es que en el 1912, más o menos, Alfred Wegener, que es padre de un alemán, que era padre de la geología moderna, pues el caso es que este señor estaba aburrido en su casa, cogió un mapa y dijo, ostras, América del Sur encaja con África, como si fuera un puzzle, encajan. Y ya, claro, esa pregunta, esa cuestión tiene un trasfondo, pero ¿por qué encajan? ¿Es que probablemente estuvieran unidos? Y claro, esto ya empezó a lanzar preguntas a Wegener. De hecho, creo que estas preguntas de que encajan los continentes, creo que es algo que a lo largo, o sea, o yo soy muy raro, o creo que es algo común que desde pequeño dices, cuando te enseñan los mapas, dices, joder, o sea, parece que encajan. O sea, sobre todo América del Sur y África, dice, se encajan. Y es que la realidad es que sí que encajan, porque estuvieron unidos en un pasado. Ese pasado, no, ese continente global donde se unieron todos los continentes, se llamaba Pangea. Y bueno, pues esta teoría de que los continentes estuvieron unidos, pero se separaron, pues bueno, se llamó la hipótesis de la deriva continental. O sea, si antes estuvieron unidos y ahora no están unidos, es porque se han movido. Por lo tanto, los continentes derivan. Y claro, aquí ya va la cuestión. Si es un puzzle porque hay piezas que encajan y además se van moviendo, ostras, un puzzle dinámico, se podría decir así. A ver, cogido con pinzas esto un poquitín, pero bueno, creo para que se entienda, básicamente. Y bueno, antes de ponerme a explicar exactamente la teoría de las placas tectónicas, me gustaría explicaros, voy a buscarme aquí rápidamente una imagen de la estructura de la Tierra. Porque antes de poder ponerse a analizar sobre la tectónica, la teoría, o sea, creo que es importante saber cómo se estructura la Tierra, porque es justo en la parte interna de la Tierra donde esto ocurre y el por qué. Pero bueno, lo voy a hacer súper resumido, que además pondré una imagen en este vídeo para que lo veáis con mayor claridad y sepáis exactamente en qué punto de la estructura de la Tierra estoy hablando, ¿vale? Y bueno, creo que no tengo una pelota, pero bueno. Si la Tierra es redonda, la zona más central, más céntrica, se llama núcleo. O sea, no se complicaron con el nombre. El núcleo se divide en dos: la parte interna o núcleo interno y el núcleo externo. El caso que, bueno, el núcleo interno se supone o se cree que es rígido, es de un material rígido, y el núcleo externo, pues, de un material mucho más líquido. El núcleo está más o menos aproximado a partir de los 2.900 kilómetros de profundidad, cuando se empieza a tocar el núcleo externo, y en cuanto a 5.100 kilómetros empieza el núcleo interno, y a 2.900 el núcleo externo. Me he liado aquí un poco, pero bueno. El caso es que este es el núcleo. Que este núcleo, en el caso de explicar la teoría de la tectónica de placas, pues bueno, el núcleo quizás nos importa poco. Pero ya pasamos a la parte más interesante para nosotros, y es el manto. El manto se divide en tres partes. La parte más grande se llama la mesosfera, es un material mucho más rígido, es más rígido, y además es el que tiene un mayor grosor. Y luego, justo encima de la mesosfera, tenemos la astenosfera, que suele ser un material mucho más plástico, y lo mismo pasa con la litosfera, que suele ser también algo de un material también rígido. O sea, se va alternando, como veis, se va alternando rígido, líquido, rígido, plástico y rígido.
Y luego justo encima de la litosfera tenemos la corteza y el océano y al final pues donde nosotros vivimos, que también es rígido. Dicho esto, y de haber estudiado esta parte, ¿no? De haber descrito un poco la estructura de la Tierra, que creo que es bastante importante, pues bueno, ya vamos a lo que es en sí la teoría de la tectónica de placas. Y es que es un modelo geológico que explica cómo la capa exterior de la Tierra, llamada litosfera, está dividida en grandes piezas llamadas placas tectónicas. Estas placas tectónicas se mueven constantemente sobre una capa más blanda y más fluida del manto, que es la astenosfera, que como he dicho antes es un material mucho más plástico. Tenemos la litosfera, un material rígido, y la astenosfera, que es un material plástico que se va moviendo y es al final como mucho más líquido que la litosfera. Y obviamente la fuerza que impulsa este movimiento donde las placas se mueven proviene del calor interno del planeta. O sea, el calor interno de la Tierra genera una corriente de convección en el manto que hace que se desplacen las placas tectónicas que están en la litosfera. En resumen, o sea, lo voy a explicar en un ejemplo muy claro. Lo que ocurre realmente es cuando nosotros hervimos agua en una olla, cuando alcanza X temperatura, aparece una corriente de convección donde empieza a moverse el agua. Pues justamente ese mismo proceso es el que pasa en la astenosfera, que provoca que la litosfera, que está justo encima, se empiece a desplazar. Y como la litosfera además está como partida en cachitos, porque al final está un puzzle, pues hace que estos puzzles choquen entre sí y se vayan moviendo. De hecho, creo que lo he explicado bastante bien y con esto ya podemos tener una idea bastante importante de esta teoría de la tectónica de placas. Y ahora, eso sí, vamos ya a ver cómo los límites de estos puzzles, o sea, los tipos de límites que tiene este puzzle. Porque claro, no todas las placas chocan de la misma manera. Y bueno, el movimiento de las placas tectónicas evidentemente no es uniforme, no es igual, y obviamente en sus bordes se generan muchos fenómenos y muchas interacciones que, por ejemplo, dan lugar a terremotos, volcanes, tsunamis, y obviamente con esto se forman las montañas. O sea, al final, en parte de choque, cuando chocan dos materiales con muchísima fuerza, según el borde que sea, se pueden generar montañas. O sea, las montañas que conocemos, el relieve que conocemos, en su mayoría está provocado por este choque de las placas tectónicas. Y bueno, ya sí que sí, vamos a ver los límites de las placas tectónicas que existen. Y sobre todo así de manera un poco resumida. En primer lugar tenemos los límites divergentes, que ocurren cuando las placas se separan. Estos límites tenemos por ejemplo la dorsal mesoatlántica, que es una dorsal que recorre de norte a sur todo el Atlántico, y este borde lo que hace es separar los continentes, o sea, está separando las placas tectónicas. ¿Cómo se genera? Pues que este manto de convección, esa corriente de convección, está impulsando material hacia arriba, que lo que hace es que hay una fisura, ese borde, en el borde va metiendo material, y al meter material, poco a poco ese material nuevo va separando. Obviamente este material pues volcánico, que es material líquido, magma, ¿no? Y se va subiendo ese material y va separando los continentes. Así que sí, si te estás preguntando si América cada vez está más separada de Europa, pues sí, cada vez está más separada de Europa. Porque tenemos un borde en el Atlántico que es un borde divergente, que obviamente lo que hace es separar los continentes. Y bueno, la actividad que genera este tipo de borde, pues la verdad que está principalmente se dan fenómenos de volcánicos y demás, y similares, pero son de poca intensidad porque al final va subiendo el material poquito a poco, y esa separación, ese proceso de separación se da de forma muy gradual. De hecho, a lo mejor hay milímetros en un año, porque os hagáis una idea. Pero claro, como nosotros vivimos 4 días y la Tierra tiene miles y millones de años, pues es lo que hay. Al siguiente límite, tenemos los límites convergentes, que se forman cuando las placas chocan.
Antes se separaban y ahora con los convergentes cuando las placas chocan. Y evidentemente el resultado de la colisión depende también del tipo de placa, de tipos de placas que estén involucradas, porque claro, también no todas las placas tienen las mismas características. Y en función de las características de estas placas, pues este borde será de una forma u otra, porque sí, en los límites convergentes hay dos tipos, los de subducción y los de colisión continental. Pero vamos primero por la de subducción. En el caso de la subducción, hay una placa oceánica que es muchísimo más densa, que se desliza, obviamente la oceánica no tiene tanto material por encima, y se desliza por debajo de una placa continental o de otra placa oceánica. Este proceso pues lo que hace es que genera fosas oceánicas súper profundas, terremotos intensos, arcos de islas volcánicas. Un ejemplo de este tipo de límites es el cinturón de fuego en el Pacífico. De hecho, esas fosas en el Pacífico, de hecho por casualidad, el Pacífico es donde están las mayores profundidades del planeta. Y claro, para explicaros de forma más gráfica qué es lo que ocurre con estos límites, los límites de subducción. Y es que lo que ocurre es que cuando chocan dos placas, una se mete por debajo de la otra. O sea, chocan y una se mete por debajo de la otra. Claro, ¿esto qué hace? Que una placa sube y la otra baja. Este material que baja, pues al final entra dentro de la astenosfera finalmente y vuelve a reciclarse ese material, ¿no? Digamos que se pierde parte de esta placa, pero digamos que se monta una sobre otra. Y bueno, pues esto obviamente genera también terremotos, volcanes también, porque hay rotura y puede generar magma para arriba. Pero bueno, sobre todo son terremotos. Y ahora, cuando termine el siguiente punto, explicaré qué riesgos, ¿no? y qué intensidad tienen este tipo de límites. El siguiente límite convergente es la colisión continental. Esta colisión continental, de hecho el nombre ya no lo podemos imaginar, es cuando dos placas continentales, dos placas con unos materiales similares y unas características similares, como tienen una densidad similar, chocan. O sea, no hay ninguna placa que se pueda meter por debajo o que se monte por encima, sino que simplemente como son más o menos iguales, chocan entre sí, una contra otra. Y claro, cuando chocan, la fuerza tiene que salir por algún lado. Y claro, si chocan, literalmente se tienen que doblar por algún lado. Porque la fuerza de empuje tiene que aparecer, o sea, tiene que dar un síntoma. Y ese síntoma se genera relieve. Claro, ¿qué relieves se forman? Por poner un ejemplo. Y es que las grandes cadenas montañosas, que no son volcánicas, se han formado por este tipo de fenómenos, por la colisión continental. Ejemplo de esto, pues el Himalaya. Una cadena montañosa hiper alta, pues se ha formado por esto, igual que la cordillera bética, etcétera, etcétera. Todo este tipo de sierras se forman muchas veces por este tipo de colisión. Y bueno, ¿qué tienen los límites convergentes? Y es que los límites convergentes, como he dicho, se dan sobre todo, por ejemplo, en el cinturón de fuego del Pacífico. Y el cinturón de fuego del Pacífico literalmente es como la zona más volcánica y con más riesgo sísmico del planeta. De hecho, este tipo de límites, los límites convergentes, pues son los que generan un mayor número de riesgos naturales. En el sentido de que pueden darse volcanes de mayor intensidad, tsunamis de mayor intensidad y obviamente terremotos de muchísima mayor intensidad. Y por último, tenemos los límites transformantes. Y este tipo de límite ocurre cuando las placas en sí no chocan, o sea, no se montan y no chocan, simplemente se rozan una con otra, o sea, una se desplaza para un lado y la otra para otro, y se rozan. El problema es que el roce también genera terremotos y bastante fuertes. De hecho, este límite es el que se da en la falla San Andrés, la famosa falla San Andrés, de la cual se han hecho no sé cuántas películas. Y bueno, pues podéis hacer una idea. En este tipo de límite no hay ningún material que se destruya ni se crea. Por ejemplo, en los otros, en la de colisión, hay un material que se destruye y en los límites divergentes, pues hay un material que se destruye también. O sea, perdón, que se crea. En los divergentes se crea y en los convergentes se destruye. Y en el caso de los transformantes, simplemente, pues ese material
simplemente se modifica porque se rompe y bueno, genera grandes terremotos porque en los desplazamientos genera muchísima tensión que obviamente pues esto acaba en terremotos de gran magnitud, incluso también algún que otro volcán. Así que bueno, en resumen, muy resumido, el tipo de límites. Los límites divergentes cuando se separan las placas tectónicas. Y en este caso se crea material, se crea placa tectónica. Y en el caso de los límites convergentes hay dos tipos de subducción. Una placa se mete por debajo de la otra y en la colisión continental dos chocan directamente cara a cara. Y en este tipo de límites, los límites convergentes, se destruye material. Y por último están los límites transformantes, donde ni se crea ni se destruye, simplemente por final se transforma, se choca entre sí, generando pues, grandes terremotos, como la falla de San Andrés. Así que bueno, este es el resumen. Más o menos también creo que os lo iré dejando en el vídeo algún ejemplo gráfico y demás. Y bueno, o sea, comentaros que si os ha gustado este vídeo, si os ha parecido interesante y demás, pues bueno, darle like, activar la campanita, espero que os haya servido muchísimo de ayuda y por supuesto suscribiros a este canal porque no solo me ayudáis a mí, sino también ayudáis a la comunidad y a quien necesite también este tipo de vídeos, tanto sea para nivel académico como para entretenimiento. Porque sí, este canal voy con el objetivo de ayudaros en vuestros aspectos quizás académicos, de estudio y demás, y también para entreteneros, porque muchos de estos vídeos que voy a hacer son de puro entretenimiento. Así que bueno, dicho esto, me despido, espero que os guste y próximamente pues haré más vídeos si os gusta sobre volcanes, terremotos, tsunamis, que esto va muy relacionado con esto. Así que bueno, me despido, hasta la próxima y hasta luego, curiosos.